El evangelio no es para disputa sobre la comida, sobre la bebida. No, 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 no. El evangelio marca un antes y un después. ¿Alguien escuchó eso? El evangelio que usted y yo practicamos marca un antes y un después. El evangelio trae justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. No se trata el que más habla en lengua, se trata aquel hombre y aquella mujer que sabe enseñar la palabra. La palabra es la palabra que cambia, es la palabra que transforma, es la palabra que da vida al hombre y a la mujer. La Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, aleluya, más bien vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares a Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás salvo. Es la palabra. Es la palabra, aleluya. El apóstol dice: el cielo un día va a pasar, la tierra un día va a pasar, pero sabe algo que no va a pasar, es la Biblia que usted anda. La palabra no va a pasar. Esta palabra tiene peso eterno, esta palabra tiene peso en la eternidad. Es la palabra. Alguien celebra la palabra un momento, vamos, celebre la palabra de Dios. Levante su Biblia y celebre la palabra. Levante su Biblia y diga: esta es la palabra de fe, esta es la palabra que un día me cambió, esta es la palabra que yo llegué un día a un culto evangélico, a una reunión familiar, y el líder estaba predicando, el pastor estaba predicando, y esta palabra ha cambiado mi vida. Esta palabra me ha transformado a mí. La carta a los Romanos fue escrita aproximadamente en el año 57 después de Cristo, durante el ministerio de Pablo. La congregación que estaba en Roma tenía una mezcla importante de creyentes con trasfondo judíos y gentiles. O sea que habían dos tipos de mentalidad, de cultura. Las tensiones relacionadas era la comida, los días especiales y conciencia que deben entenderse, hermanos, dentro del mismo contexto que hemos leído. Pero pareciera que en estos tiempos hemos confundido, hermanos, el evangelio con tradiciones. Y hoy las iglesias vienen arrastrando, hermanos, tradiciones de muchos años. Cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Y le voy a decir algo. Esas tradiciones, hermana María San, son las que muchas veces no han dejado que el evangelio alcance a otras familias, porque las tradiciones frenan el avance de la obra de Dios. Pero hoy la palabra va a romper con las tradiciones que venimos arrastrando, con los paradigmas, y la palabra el día de hoy nos va a hacer libre y vamos a entender qué es el evangelio y para qué es el evangelio. Cuando la tradición, hermanos, ocupa el lugar que le pertenece al evangelio, la iglesia puede conservar sus formas, pero pierde su fuerza. Y como iglesia necesitamos preguntarnos: ¿estamos defendiendo el evangelio? Responda usted. ¿Estamos defendiendo el evangelio o simplemente defendiendo nuestra manera de hacer iglesia? El último sábado de este mes yo voy a estar predicando en un gran evento, en un auditorio. Y cuando yo llego a estas iglesias, la forma de cómo ellos adoran es muy diferente a nosotros. Incluso la música de ellos es diferente. La manera de vestir es diferente. El ambiente muchas veces es diferente. Cada iglesia tiene su estilo, su forma, según la visión que Dios ha establecido en la palabra y en el pastor de la iglesia. Pero cuando logramos a tener madurez espiritual, respetamos la forma de cada iglesia, cómo sirven y cómo adoran al Señor. Algunas, para ellos no es necesario la música porque así aprendieron, pero para otras la música también es parte de la alabanza que se une con la iglesia para exaltar el nombre del Señor. Entonces, se necesita madurez para entender qué es el evangelio, qué es lo que vamos a defender
y cuáles son aquellas tradiciones que no deberíamos nosotros perder el tiempo. Y mire, hermano, es interesante que el apóstol Pablo escribe Romanos 14 porque habían creyentes discutiendo en la iglesia en Roma sobre qué comer y no comer. Mi esposa y yo fuimos invitados para estar en una boda hace algunos años atrás en Baltimore. Y en la mesa nos sirvieron el plato mar y tierra. ¿Sabe qué es eso, mar y tierra? Carne, pollo y camarones. Pero la persona que estaba sentada a mi derecha, a él le enseñó su iglesia que el marisco es del diablo. Pero a mí se me enseñó que el marisco es una bendición. Es delicioso, es rico. ¿Ve? Y terminamos de comer y los camarones, hermano, no eran esos, eran de esos jumbos. Se miraban, hermano, bien jugoso. Y yo miraba el plato y no aguanté. Hermano, le digo yo, y usted es alérgico al camarón. No, me dice, es que nosotros en la iglesia adventista nos han enseñado. Es tradición lo que han enseñado. No es Biblia, es tradición. Que no podemos comer camarones ni marisco. Ay, hermano, le digo, pero a mí me han enseñado que los camarones sí son deliciosos. Yo no podía dejar pasar esa bendición. Mire, me dice, si para usted no es pecado, dele. No, le digo yo, démosle, aquí le vamos a dar. Me pasó esa bendición. ¿Se da cuenta? Son tradiciones. ¿Cuántos comen aquí marisco? Levanten la mano los que les gusta el mar. Uy, hermano, pues están en la iglesia correcta. Cuidadito, se vayan para allá. Allá no comen marisco, aquí sí. Entonces, Pablo se da cuenta que la iglesia que estaba en Roma estaban discutiendo sobre tradiciones que ni deberían, hermanos, de prestarle atención en una discusión. Ellos discutían sobre la comida. Escuche, discutían sobre los días especiales. Como por ejemplo, ¿verdad? Si Navidad es bueno celebrarlo o no celebrarlo. Ay, es un tema, hermanos, que aquí hay mucha gente que dice, eso es del diablo, la Navidad. Pero cuando se explica correctamente que la palabra Navidad lo que se refiere, hermanos, es a la celebración de un Salvador. Ahora, la tradición nos ha enseñado que Navidad es un hombre que está vestido de rojo, con una barba blanca, que se siente en una silla y todos los niños llegan donde él para sentarse, y a ese hombre se le conoce como Santa Claus. Entonces la gente dice, oh, entonces la Navidad es pecado. Pero en esencia, cuando nosotros como hijos de Dios entendemos que la Navidad no tiene nada que ver sobre Santa Claus, nada que ver. La Navidad tiene que ver que un Salvador vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Ese es el verdadero enfoque de la Navidad. Celebrar que la luz vino a las tinieblas y esa luz trajo esperanza a las naciones. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay hermanos que tienen un concepto sobre lo que es Navidad. ¿Sí? Y muchas veces pensamos que esas tradiciones son bíblicas y las defendemos, pero no tienen nada que ver en la Biblia. Y lo peor que podemos hacer es sentarnos a una mesa, discutir y hasta enrollarnos las mangas, porque no estoy de acuerdo con la Navidad. Eso simple y sencillamente habla de que usted todavía no ha madurado en el evangelio. La iglesia que estaba en Roma, Pablo menciona que también discutían sobre cuestiones de conciencia. Y pareciera que todo esto
que con libertad podemos nosotros los cristianos predicar que cuando el reino de Dios ha entrado a nuestras vidas, ese reino cambia nuestra relación con Él, cambia nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. O sea, el reino tiene un afecto poderoso en la vida de las personas. Y sabe que el resultado de ese impacto del reino es que trae justicia. El reino trae paz y también el reino trae gozo. ¿Cómo no quisiéramos nosotros estar viviendo en una nación, en un país, en un reino donde hubiera justicia verdadera? Hermanos, me he puesto muy triste en ver los videos de cómo nuestra comunidad latina está siendo perseguida. Gloria al Señor. Y anoche yo decía, amén, en diciembre del 2024, en la madrugada yo le pedí al Señor, dame una palabra. ¿Qué es lo que va a suceder en este nuevo gobierno? Y el Señor me dijo, toda la gente que esté bajo la cobertura tuya pastoral, a nadie nos van a tocar, a nadie. Hermano, ya casi van 2 años y no nos han tocado a nadie. Aquí tenemos un mecánico de la iglesia y mi esposa me manda el video que ahí andaban cerquita donde él. Tenemos líderes que hasta le han abierto las puertas de la guagua a los agentes de inmigración. Y Pablo eleva, hermanos, la defensa del evangelio diciendo, regresemos al versículo 17 y terminemos la parte A. Cuando Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. En otras palabras, Pablo está diciendo, iglesia, ojo, iglesia, no permitan que lo secundario se convierta en lo principal. ¿Cómo podemos estar discutiendo si la Coca-Cola es pecado tomarla o no? Porque para muchos suramericanos, incluso personas en Europa, la Coca-Cola la ven, hermanos, como un pecado en las iglesias. Pero tomarse un buen vino rojo, es normal, es saludable. Pero para nosotros, que somos de este lado del continente de Latinoamérica, ver a un hermano, ¿verdad?, que tiene su copita y se está tomando un vino, lo primero que pensamos, el hermano ya cayó. Necesita un reconcilio. Entonces son conceptos. Y Pablo deja claro que el reino de Dios no es para estar discutiendo ni sobre la comida ni sobre la bebida. Esta aclaración evidencia, hermanos, la inmadurez espiritual de la iglesia que estaba en Roma. Cuando una iglesia, hermanos, se escuchan chambres, difamaciones, se escuchan solo problemas aquí, problemas allá, eso está dándonos un indicador de que todavía hay mucha inmadurez en el pueblo de Dios. El cristiano que ha conocido a Cristo no es un cristiano buchinchero, hermanos. No sé si la palabra se entiende bien. No son personas que vienen aquí a la iglesia para ver cómo vino el fulano, para ver cómo vienen los tacones, para ver cómo viene el vestido. No pierde tiempo esencial de lo que es el evangelio y lo que el evangelio debería de ser. El evangelio no es para disputa sobre la comida, sobre la bebida. No. El evangelio marca un antes y un después. ¿Alguien escuchó eso? El evangelio que usted y yo practicamos marca un antes y un después. El evangelio trae justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, quiero hablar de 4 puntos importantes. En primer lugar, el evangelio no es una tradición, es una buena noticia. Eso es el evangelio. Buenas noticias. Quiero que abra su Biblia en la misma carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, rápidamente. Versículo 16 del capítulo 1. Y aquí Pablo dice, porque no
me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Es lo que decía la hermana Ida, porque es poder de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para discutir, para dividirnos, para andar peleando. ¿Para qué es el evangelio? Respóndame. ¿Para qué es el evangelio? Diga conmigo, el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio puede cambiar al hombre y la mujer más perversa y más malo del planeta Tierra. El evangelio tiene un poder que nada lo puede, hermano, superar. El evangelio rompe barreras. El evangelio rompe fronteras. El evangelio rompe cultura. El evangelio pasa por encima de las tradiciones humanas y huecas. El evangelio, escúcheme bien, si voy a ofender a alguien, el evangelio no es religión. A usted le enseñaron que el evangelio es religión, pero hoy le voy a enseñar, el evangelio no es religión. El evangelio es poder, poder que cambia, poder que transforma, poder que restaura, poder que levanta, poder que hace a su ministro como llama de fuego. Ese es el evangelio, poder de Dios. Ahora, la palabra evangelio es muy interesante en el griego, porque en el griego significa buenas noticias o mensajes de victoria en su original. Eso significa no un evangelio, sino el evangelio de San Yo. Gloria al Señor. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me han enseñado, lo que la tradición, aleluya, me viene arrastrando a mí. No, pero cuando nosotros tenemos madurez espiritual, entendemos que el evangelio es Cristo. El evangelio es Cristo. El evangelio es la cruz. El evangelio es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. El evangelio es vida eterna. Eso es el evangelio. Alguien puede celebrar. Alguien puede celebrar el evangelio. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿Lo tiene? Ok, versículo 1 al 4. Léalo conmigo. Dice Pablo, además os declaro. Diga conmigo, os declaro. Esa palabra es importante, porque cuando usted está ante un juzgado, el único que tiene derecho de declarar algo sobre usted es el juez. No es el abogado que usted le está pagando. No es el acusador que lo quiere tener en la cárcel. El único que tiene potestad de declarar algo, un veredicto sobre su vida, es el juez. Y el juez dice, te declaro libre o te declaro culpable. Y Pablo dice, además os declaro, hermanos, nótese que es a los cristianos, a los evangélicos, a los nacidos de nuevo. ¿Qué más dice? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el que más habla en lengua. Eso ya pasó en los tiempos de Gigi Ávila. El que más hablaba en lengua, la gente inmadura pensaba que era el más santo. Pero Pablo dice, ¿de qué sirve que yo les hable 1000 palabras en otro idioma y nadie entienda? ¿De qué sirve que yo venga el otro domingo y empiece a hablarles, hermanos, en chino, si aquí nadie habla chino? Pero si yo le hablo el idioma que usted habla, entonces vamos a entender y usted va a decir, wow, estoy entendiendo porque es en mi lenguaje, es en mi idioma. No se trata el que más habla en lengua, se trata aquel hombre y aquella mujer que sabe enseñar la palabra. La palabra es la palabra que cambia, es la palabra que transforma, es la palabra que da vida al hombre y a la mujer. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, aleluya, más bien vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares a Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás salvo. Es la palabra. Es la palabra, aleluya. El apóstol dice, el cielo un día va a pasar, la tierra un día va a pasar, pero sabe, algo que no va a pasar es la Biblia que usted anda. La palabra no va a pasar. Esta palabra tiene peso eterno, esta palabra tiene peso en la eternidad. Es la palabra. Alguien celebra la palabra un momento, vamos, celebre la palabra de Dios. Levante su Biblia y celebre la palabra. Levante su Biblia y diga, esta es la palabra de fe, esta es la palabra que un día me cambió, esta es la palabra que yo llegué un día a un culto evangélico
evangélico a una reunión familiar y el líder estaba predicando, el pastor estaba predicando, y esta palabra ha cambiado mi vida. Esta palabra me ha transformado a mí. Gloria sea el nombre del Señor. Es la palabra. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, dice Pablo. Y si no, creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente, dice el apóstol, os enseñé lo que asimismo recibí. Nadie puede enseñar si no ha recibido. Nadie puede enseñar si primero no se ha sentado a recibir. Y luego dice el apóstol que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué? Conforme a esto, a las escrituras. Aleluya. Diga conmigo, el evangelio para mí es Cristo. Así es. El evangelio es Cristo. No es doctrina, no son normas de una iglesia, no. Es Cristo. Es Cristo. Las normas no salvan. Las normas de una iglesia no salvan. No, no salvan. Pero la doctrina que está en la palabra, como dice Pablo, si la recibís, sois salvo. Si recibimos la doctrina, la palabra es así, nos puede salvar. Quiere decir que el evangelio anuncia lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, insistía que el evangelio es una buena noticia porque proclama la reconciliación de Dios con el pecador por medio de Jesucristo. Quiero que nos imaginemos por un momento a un ejército en los tiempos antiguos. No habían telegramas, no había X, no había Instagram, no había nada de redes sociales. No existían los teléfonos. Pero que el ejército esté esperando la noticia de un mensajero. Y el mensajero va corriendo a dar la noticia a donde está el batallón. Ese mensajero no llega diciendo, tengo una nueva tradición militar. No, todo lo contrario. Ese mensajero llega corriendo diciendo, la batalla ha sido ganada. Gloria al Señor. Y queridos hermanos, precisamente eso es el evangelio. No una lista de cosas que debemos hacer, aleluya, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio. La proclamación de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo en nuestras vidas. Por lo tanto, dejemos de complicar el evangelio con tradiciones innecesarias que terminan, hermanos, convirtiéndose en obstáculos para quienes buscan conocer la verdad. Iglesia CM, si usted es miembro de esta iglesia, le pido esto: que nadie se aleje de Cristo por causa de nuestras costumbres y tradiciones huecas que no tienen fundamento en la palabra del Señor. Más bien, que el día de mañana la persona que se acerque a usted, el perdido que se acerque a usted, encuentre en nosotros un evangelio claro, un evangelio genuino, aleluya, un evangelio que está únicamente centrado en la persona de Jesucristo. Usted tiene que saber que el evangelio no es una denominación. Porque ahora gente dice, ¿y usted de qué denominación es? Y eso está separando al cuerpo de Cristo. Porque si yo no tengo tal nombre en tal denominación, pues no soy de Cristo. Y dice Pablo, ¿está acaso el cuerpo de Cristo dividido? En ninguna manera.
Entonces, el evangelio no es una denominación. Es más, nosotros le hemos enseñado al liderazgo que no es iglesia CME la que salva. El que salva en CME se llama Cristo, el caballero de la cruz. Aquí nosotros no estamos para hacer famoso el nombre de la iglesia. Esta iglesia está aquí para hacer famoso el nombre de Cristo y proclamar que solamente Jesucristo es el Señor y es nuestro Salvador. ¿Entendió eso la iglesia? El evangelio tampoco es una tradición cultural. El evangelio no es un estilo de música. Porque si yo voy a ministrar a una iglesia bautista, ahí no hay batería, ahí no hay guitarras eléctricas, ahí no hay bajo. Lo único que hay, hermanos, es un órgano. Un órgano. Pero para ellos esa es la música y se respeta. ¿Ah? Nosotros, mi esposa y yo, venimos de una iglesia, de un concilio donde la música no es aceptable para ellos. Y muchos hermanos en la vela de mi padrastro me preguntaron, y pastor, ¿y usted cómo aguantaron ustedes aquí? O sea, estamos siguiendo una tradición. Nada que tenga fundamento bíblico. Es una tradición. Pero cuando se logra, hermanos, a madurar en el evangelio, uno puede estar en una iglesia donde solo hay un órgano, uno puede estar en una iglesia donde no hay música, uno puede estar en una iglesia donde hay diferentes instrumentos. Al final del día no son los instrumentos los que salvan, al final del día hay que saber a quién se está adorando en ese lugar, y si se está adorando a Cristo, estamos en un lugar correcto para levantar nuestras manos y decirle: Señor, gracias por perdonarme, gracias por salvarme, gracias porque ahora soy hijo de Dios. ¿Cuántos están comiendo palabra de Dios el día de hoy? El evangelio no es una forma particular de vestir. Hermano, ese es un plato grueso ahí que cortar. Sí, porque eso es tradición. Eso es tradición. Yo bendigo a Dios porque mi esposa siempre ha sido un modelo de cómo debe de vestir una mujer de Dios. Nadie de los que están aquí puede decir: pastor, ¿verdad? Su esposa no se viste bien. Se viste excelente. Amén. Es un ejemplo. Ella, con la manera de vestir, sin necesidad de tener este micrófono, está predicando a las hermanas de cómo debe de ser el vestuario prudente de una mujer de Dios. Ahí está, así de sencillo. Dice que en 14 años que estoy predicando, solamente una vez en la Telegraph Road, hermano Giovanni, prediqué sobre la vestimenta. Y Dios me dijo: predica la palabra. O sea, las esposas de los líderes son las que tienen que dar el testimonio de cómo debe ser el vestuario. Hay iglesias que si el pastor no sube con corbata, no puede predicar. Entonces, ¿quién es que va a predicar? ¿La corbata o el predicador? Tradiciones. ¿Mm? Ay, hermanos, aquí hay algunos hermanos que si yo vengo el otro domingo con jeans y una camiseta, allá afuera me estuvieran haciendo reconcilio. Porque todavía llevan tradición. O sea, se da cuenta, el evangelio no es una forma particular de vestir. El evangelio no es un programa que tiene la iglesia. El evangelio no es una costumbre familiar ni una preferencia ministerial. El evangelio, hermano, no llena todos estos requisitos, todas estas cosas que son tradicionales, gloria al Señor, porque todas estas cosas que he mencionado, lo único que hacen es frenar la misión del evangelio. ¿Y cuánta gente, hermano, ya no quiere oír del evangelio? Porque para muchos cristianos tradicionales todo es pecado, hermanos. Todo es pecado. Hasta comer pupusas locas es pecado para ellos. El viernes nos dieron pupusas locas. Cuando salgan, me hagan el reconcilio. Todo es pecado para ellos, hermano.
Hay cosas que realmente sí son pecados, pero hay cosas que son tradicionales. En segundo lugar, el evangelio produce justicia, es decir, cambia nuestras vidas. Diga conmigo, el evangelio produce justicia. Y cuando hablamos de la palabra justicia, estamos hablando que cambia nuestras vidas. Regresemos a la palabra, Romanos capítulo 14, versículo 17, y vamos a considerar la parte B. Y dice el apóstol que el evangelio es justicia. Y sabe, hermanos, que la definición en su original griego, justicia es rectitud. Es la condición de estar en una relación correcta. ¿Está escuchando? Es estar en una relación correcta con Dios y una vida que corresponde a esa relación con Dios. Eso es justicia. Estar en una relación correcta con Dios y en una vida que corresponde a esa relación. La pregunta es, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Porque nosotros los seres humanos fácilmente cuestionamos a las personas cómo está la relación de ellos con Dios. Ay, hermanos queridos, eso no es el evangelio. El evangelio es preguntarme hoy en la casa de Dios y decirme a mí mismo, Joel Obando, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Será que tu relación está correspondiendo a una vida que agrada a Dios o no? Ahora, pregúntese usted, ¿cómo está su relación con Dios? Solo usted lo sabe. Solo usted lo sabe. Vayamos a Romanos. Ay, Romanos es poderoso. Capítulo 3 rápidamente. Capítulo 3 versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están descalificados, o sea, destituidos de la gracia de Dios. Pero ojo a lo que dice el versículo 24. Dice Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la relación que es en Cristo. Siendo justificados gratuitamente. Ay, hermanos, la tradición a usted le enseñó que tenía que ir de rodillas hasta donde estaba la Virgencita María, ¿verdad? Porque así se ganaba el cielo, así se ganaba el reino de Dios. No, eso es tradición de hombre. Al evangelio dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo. Cristo ya pagó el precio por nosotros. No hay nada más que el hombre pueda hacer sino correr a la cruz y decirle, Señor, necesito tu perdón, necesito tu gracia, necesito ser salvo, necesito, aleluya, tener una relación contigo. Así de sencillo. ¿Cómo hemos complicado el evangelio, hermanos? Ay, cómo hemos complicado el evangelio. Mi hermano mayor estuvo 25 años lejos del evangelio porque la religión, la tradición lo dañó, lo golpeó. Yo me recuerdo que estábamos en high school, yo entré como freshman y él ya era senior. Y llegó el momento ya para finales de los últimos meses que uno puede entrar a los equipos de fútbol. Entonces nos dieron cartas, ¿verdad? Y me dice él, mira, aquí está la tuya, nos llevó carta para que nuestros padres firmaran para poder jugar fútbol en high school. Y yo llego y le damos la carta a mi mamá, a mi padrastro. Y mi padrastro, ya está la presencia del Señor, gloria a Dios, aleluya, tradicional. Tradicional el viejito. Y nos dijo, ustedes no pueden jugar fútbol. Y mi hermano le pregunta, ¿y por qué? Y él le dice, el fútbol es del diablo. Pero es un deporte. Y Pablo dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha. O sea, para poco. O sea, quiere decir que para algo un poquito, ¿verdad? Pero para algo. No dice del diablo. Y me dice a mí, mira Joel, la pelota me dice que le dan ahí en la cancha, la pelota es la cabeza del diablo.
Y yo no sé en qué momento recibo, hermanos, algo, una iluminación sobrenatural. Y le digo, pues mucho mejor, más duro le voy a dar al diablo en la cabeza. ¿Ah? Si la pelota es la cabeza, más duro le voy a dar. Ay, hermanos, ¿cómo es, verdad? Una vez él quiso ir a escuchar a un cantante que se llama Marco Witt. Y le dicen, mi padrastro, no, le dice, ese hombre es del diablo, ese le canta al diablo. Y esas cosas, hermano, alejaron a mi hermano mayor por 25 años del evangelio. Y él me dijo, si esto es el evangelio, yo no quiero nada. Por eso mi mensaje es, ¿qué es el evangelio? Como iglesia madura tenemos que tener un concepto claro, definido de lo que es evangelio, para que cuando usted en el mercado, en el trabajo, en la fábrica, donde sea, le pregunten ¿qué es el evangelio? Usted sepa que responder el evangelio. El evangelio es Cristo, es justicia, es gozo, es paz, es salvación, es vida eterna. Es un Dios que está con los brazos abiertos para restaurar al caído, al pecador y darle una nueva oportunidad. Eso es el evangelio. El evangelio cambia, hermanos, quiénes nosotros somos. Martín Lutero enfatizó fuertemente que la justicia cristiana está fundamentada en la fe en Cristo, en nuestra capacidad de ganar, no en nuestra capacidad de ganar aceptación delante de Dios mediante nuestras obras. Porque el evangelio no se gana por obras. ¿Cuántos millonarios donan a los hospitales millones? Donan a lugares donde hay niños huérfanos. Donan millones y ellos piensan que están ganando el cielo con esas donaciones. Pero el evangelio no es por obra. El evangelio es que yo estoy en una relación correcta con Dios, que yo estoy alineado al propósito de Dios, que yo estoy enfocado en Él y no en los demás. Deje de enfocarse en los demás y empiece a enfocarse en su relación con Dios. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Alguien alaba la gloria de Dios. Aleluya. Por lo tanto, el evangelio no es apariencia religiosa sin transformación. Porque hay gente, hermanos, que quiere aparentar, pero sus frutos dicen todo lo contrario. Está bien que esa gente que quiera fingir engañen, hermanos, a personas que están recién llegadas al evangelio, tal vez un mes, un año. Pero ya personas que han pasado un discipulado y que usted se deje, hermanos, engañar y no pueda discernir los espíritus, usted necesita nacer de nuevo. Porque si hay algo que nosotros necesitamos discernir en estos tiempos es los espíritus. Y por eso dice Pablo que hay que discernir no el espíritu, sino los espíritus. Y saber si esa persona está ministrando en el espíritu humano o está ministrando bajo un espíritu demoníaco o está ministrando bajo el Espíritu Santo. Tenemos que discernir los espíritus. Anoche lo dije y lo voy a volver a repetir. No se deje andar poniendo manos de cualquier miembro de la iglesia. Porque de lo que ellos tienen, de eso le van a dar a usted. Si ellos tienen espíritu de rebeldía se va a activar sobre ustedes. Si ellos tienen un espíritu de desobediencia, ese espíritu se va a activar sobre ustedes. No hay aplauso, sí, no hay aplauso. Porque aquí hay muchos de ustedes que les gusta que la gente lo ande manoseando. De lo que tengo te doy. Hay usted una serie, vaya al canal de la iglesia. Creo que fueron 3 mensajes que prediqué sobre ese tema. De lo que tengo te doy.
Por eso después la gente anda toda desanimada. Y yo le pregunto, ¿y quién lo ministró la última vez? Fulano de tal. Con razón, yo como pastor tengo más o menos una idea quién es quién en la iglesia. Otro dice, ay, pastor, es que un gran dolor después que la hermanita me puso un gran dolor. De lo que ella anda, de eso le dio. Madure. Usted no es masa de tortilla para que todo mundo, mire, lo esté manoseando. Crezcamos en la obra del Señor. El evangelio no se compra por obras. El evangelio no son reglas humanas convertidas en medida, hermanos, de convertirse a cuestiones espirituales. Una iglesia puede tener muchas actividades y yo me gozo cuando veo en las redes sociales iglesias de pastores que tienen muchas actividades, hermano, que ni ellos mismos saben a quiénes han invitado ahí al altar. Hay tantas actividades, no filtran. Las iglesias pueden estar llenas de todas actividades. Puede una iglesia tener muchas reglas, mucha estructura, pero aún todavía va a necesitar esa iglesia más justicia, porque eso es el reino, más santidad, más amor, pero sobre todo más de Cristo. Si tenemos más de Cristo, estamos completos, porque Cristo lo completa absolutamente todo, 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 todo. En tercer lugar, el evangelio produce paz, rompe las barreras que nosotros levantamos. Diga conmigo, el evangelio produce paz y rompe la barrera, diga conmigo, y rompe las barreras que nosotros levantamos. Cuidado, hermanos, con levantar más barreras. Suficiente con las que Trump ya tiene. Suficiente. Pero a veces, hermanos, nosotros levantamos barreras. Regresemos a la palabra. Romanos capítulo 17, capítulo 14, versículo 17. Consideremos la parte C. Y dice Pablo, el evangelio es paz. Y sabe que la palabra griega paz en su original es Eirene. ¿Habrá alguna hermana que se llama aquí Eirene o alguien que tenga algún familiar con nombre de ese Irene? ¿Hay alguien? Ese nombre Irene en el griego es paz. Paz. Y significa la Biblia, hermanos, la que nosotros tenemos es muy limitada. Por eso siempre tenemos que hacer una exégesis, un análisis de su original, de su idioma original. Porque si usted dice paz, quizás se le viene una palomita blanca, ¿verdad? Paz. Pero dentro de su original, paz, habla de reconciliación, armonía, bienestar. Eso es paz. Y ¿sabe qué es interesante? Que la palabra paz en hebreo, ¿cómo se dice, hermanos? Shalom. Paz. Qué bonito, ¿verdad? En el griego es Irene. Para nosotros en castellano es paz. Pero para un hebreo es Shalom. Qué bonito, ¿verdad? Paz. Shalom. Ya veo algunos hermanos, Shalom, pastor. Siéndonos hebreos. Cuando venga hermano Cubillo. Entonces, el evangelio produce paz con Dios. Acompáñeme a Romanos capítulo 5 rápidamente. Versículo 1. Ay, hermano, el tiempo se nos está acortando. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. ¿Qué cosa tenemos, iglesia? Diga conmigo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Romanos capítulo 14 no es un capítulo, hermanos, que habla
necesariamente sobre lo que tenemos que comer, lo que tenemos que beber. No, es un capítulo sobre cómo conservar la unidad cuando existen diferencias o tradiciones religiosas que crean barreras de separación. Cuando hay paz, aleluya, en una iglesia, cuando Cristo es nuestra paz, se pueden romper esas barreras, se pueden romper esas tradiciones. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es nuestra paz, Él es nuestro shalom. El evangelio no es ganar todas las discusiones. El evangelio no es demostrar que yo siempre tengo la razón. El evangelio no es hacer todas las cosas exactamente como usted quiere o como yo quiero. El evangelio es un campo abierto. Qué lindo el evangelio, hermano. Qué bonito entender que el evangelio es justicia. Yo no me molestaría si esos hermanos traen almohada el otro domingo. No. Si vienen a servir al Señor y nosotros estábamos en una vigilia en Apóstol y Profeta y ya eran hermanos como las 1, 2 de la mañana y pasó al altar un muchacho novato y había un anciano, todavía me recuerdo el hermano Antonio. Allá estaba sentado casi por la ventana y estaba con los ojos cerrados y estaba así, hermanos, agarrado de la banca. Y el muchacho lo vio. Y esos viejitos, dice, que se vienen a dormir al culto. Según el muchacho, el anciano estaba dormido. Y así, hermano, con los ojos cerrados le dijo, cuando estés viejo te vas a acordar de mí, le dijo. Aparentemente, ¿verdad? Parecía que estaba dormido, pero el viejo tenía los ojos cerrados, pero los oídos bien abiertos. Hay que tener los oídos bien abiertos a la palabra. Hay que recibirla. Hay que salir de esa puerta diciendo, wow, Dios nos habló. Hoy tengo un concepto claro, sencillo, que es el evangelio. El evangelio no es religión, el evangelio no es tradición. El evangelio es gozo, el evangelio es paz, el evangelio es justicia, el evangelio es Cristo, lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. El evangelio no es convertir preferencias en doctrinas. El evangelio no es dividir la iglesia en asuntos secundarios. El evangelio tampoco es medir, hermano, cuán espiritual sea su hermano, sea su hermana. El evangelio, gloria al Señor, es mucho más que eso. Cuando nosotros venimos arrastrando tradiciones, eso demuestra, hermanos, todavía inmadurez en nuestra vida cristiana. Deme 5 minutos y yo cierro el sermón. En cuarto lugar y último, el evangelio, dice Pablo, produce gozo. Diga conmigo, el evangelio, no lo escucho, el evangelio produce gozo. Una iglesia viva no solo defiende la fe, sino que también celebra lo que Cristo ha hecho. Por eso, cada domingo, cada sábado, cada jueves en nuestra reunión familiar se deben de convertir esa hora en una hora de celebración. La gente tiene que entrar por esa puerta diciendo, hoy es domingo y hoy es día de celebración, porque vamos a celebrar a Cristo, vamos a celebrar el evangelio, porque el evangelio trae paz, el evangelio trae gozo, el evangelio trae justicia, trae cambio. Eso es el evangelio. Le voy a dar 10 segundos para que celebre a Cristo. Eso es el evangelio. El evangelio produce gozo y una iglesia madura sabe celebrar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Alguien puede dar un gloria a Dios fuerte al Rey. Alguien puede dar un gloria a Dios. Hay que celebrarlo a Él. Eso es el evangelio. Venir a este lugar y celebrarlo. Acaba de pasar el mundial. Y cómo la gente celebró los goles. Que cuando perdió el equipo de Levi en la final, la gente hasta se agarró. Porque no pudieron celebrar. El otro equipo celebró. Pero en el evangelio no necesitamos agarrarnos a trompones. El evangelio es para que todos celebremos
Celebremos ese golazo del Calvario, ese gol eterno, ese gol de vida, ese gol, ese es el gol que hay que celebrar. Ese es el gol que Cristo derrotó al diablo, derrotó al infierno, derrotó a los demonios y ahora le ha dado poder, le ha dado autoridad. Ahora la iglesia tiene el poder y la autoridad sobre toda fuerza demoníaca. La Biblia dice, sobre los enfermos pondríamos la mano y ellos serían sanos. Sobre nuestras manos íbamos a agarrar escorpiones y serpientes, y si comiéramos cosas mortíferas nada os hará daño. Iglesia, eso es el evangelio. Ese es el evangelio. No es religión, no es tradición, no es para estar discutiendo. El evangelio es para declarar que todavía tiene poder, que todavía restaura, que todavía transforma. Alguien puede celebrar lo que es el evangelio. Termino diciendo lo que dice Pablo en el versículo 17, parte D. Y él dice que el evangelio es gozo. Pero ¿sabe cómo termina el versículo, hermano Carlos? ¿Cómo termina? En el espíritu. ¿Por qué en el espíritu, hermano Giovanni? Porque no sabemos con qué espíritu la gente viene a adorar a Dios. Aquí han venido gente endemoniada y son cristianos, hermano. Hay gente que no han llegado a la iglesia, pero hermanos terminan de discutir con el esposo o la esposa en el vehículo y entran con esos espíritus de pleito, de guerra, de contienda. Por eso dice que el evangelio es gozo en el espíritu. Asegurémonos, hermanos, que cuando entremos por esa puerta le digamos al Señor: yo necesito que tu espíritu me tome, yo necesito que tu espíritu me posesione, yo necesito que tu espíritu, aleluya, fluya en mi vida. Renuncio a esos espíritus que quieren, aleluya, robar la bendición que Dios tenía en esta casa. Iglesia, no se vaya esta tarde de este lugar, aleluya, perdiendo la bendición. Llévese la bendición de la palabra. Llévese la bendición entendiendo que el evangelio no es lo que nosotros hemos pensado o lo que nos han enseñado. El evangelio es mucho más que eso, dice Pablo. El evangelio hay que celebrarlo. El evangelio hay que honrarlo. El evangelio hay que declararlo. Que no hay otro evangelio que puede cambiar y transformar. Solo el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo y la palabra que hemos recibido. Alguien puede levantar su mano y decir: gloria a Dios por el evangelio. ¿Sabe que la palabra gozo, dentro, hermano, de su original griego, es chará? No como dijo un hermano que estaba traduciendo del inglés al español, porque el predicador dijo en español: calle de él toda la tierra. Y él no sabía cómo traducir eso, calle. Y entonces le dijo al hermano: shut up everyone. Y todos los gringos, ¿qué? Pero la palabra gozo en su original es shara. No como se dice en inglés, es diferente, es shara. Y esa palabra en su original significa, escuche, gozo, alegría profunda y deleite. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio no solamente se queda en el gozo, el evangelio produce una alegría profunda y un deleite. Alguien testificaba anoche en la vigilia y decía: hermanos, he pasado la peor temporada de mi vida, pero he aprendido, gloria a Dios, que Dios ha estado conmigo en medio de esa prueba. ¿Qué significa ese testimonio? Que esta persona ha entendido que en medio del dolor, en medio del desierto, en medio de la prueba, Dios produce un deleite, produce paz, un descanso, que después de la tormenta viene la calma y aparecerá el sol de justicia. Una nueva esperanza llegará a nuestra vida. Acompáñenme a Juan capítulo 15, versículo 11. Y dice aquí Juan en el 15:11. Él dice que es un gozo que Dios produce. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo, oiga qué lindo, esté en vosotros. O sea, él sacó de su gozo y lo transfirió.
cada uno de nosotros. Para que mi gozo esté en vosotros. Y luego dice, y vuestro gozo sea cumplido. Y que es gozo, es alegría profunda y es un deleite. Por eso yo entiendo lo que el salmista dice, ¿verdad? Que cuán deleitoso es estar en los atrios del Señor. Se alegra, dice mi alma, y aún mi carne alaba al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para poner, aleluya, su nido, sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Lo que el salmista dice, puede hacer que hoy no tenga casa, puede hacer que hoy no tenga, aleluya, las finanzas que hoy necesito, aleluya, pero si aún el gorrión puede hacer su nidito a la orilla del templo de una casa donde se celebra a Dios, él dice, con mucha más razón yo tengo que deleitarme en él. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Queridos hermanos, el evangelio no es tener un culto, aleluya, emocional solamente. Porque yo he escuchado aquí hermanos, y yo no quiero ver a nadie no, pero yo he escuchado hermanos que han dicho, es que el pastor hoy no habló en lengua. Si usted quiere que hable en lengua, yo puedo hablar en lengua. Rambo, suelta la bazooka. O sea, no es que el pastor hoy no brincó. Entonces, la gente ha confundido que el culto debe de ser un asunto emocional. No. Está bien, el Espíritu Santo es una persona que tiene orden. Y Él se sabe mover en el momento correcto. ¿Ah? Miren la oración, la gente cayendo aquí, recibiendo el Espíritu Santo. O sea, llegó el momento para eso. Cuando estamos cantando al Señor, en vez de eso estar mascando chicle, hablen lenguas entonces. En vez de estar conectado en las redes sociales, gloria al Señor, conéctese con la presencia del Espíritu y dígale, este es el momento donde yo voy a danzar, este es el momento donde voy a hablar en lengua, este es el momento donde voy a profetizar la palabra profética más segura que tenemos en nuestras vidas. Para todo hay tiempo. Yo puedo brincar un domingo todo lo que usted quiera, pero eso no lo va a cambiar a usted. La palabra que le voy a predicar, esa es la que lo va a cambiar. Esa es la que lo va a transformar. Esa es la palabra que lo va a hacer a usted ser un cristiano genuino, verdadero, maduro, firme en la obra del Señor. No podemos, el evangelio no se puede confundir con emociones, porque las emociones no transforman a nadie. Pero cuando viene el Espíritu, hermano Carlos, en la vida de alguien, el evangelio no es para buscar entretenimiento religioso. Y hoy en las iglesias, como ya el Espíritu no está, ahora hermanos hacen que en los altares salga humo. Salgan humo. Y le digo esto, hermano, porque yo he ido a predicar. Todos los años me invitan a predicar a otros ministerios. Y a veces, hermano, en la alabanza, aquel humo. Y uno dice, ¿qué es esto? Un humo. Luces, hermano, que parece como que fuera una discoteca aquello. ¿Por qué? Porque la gente ya no lleva el concepto de lo que es el evangelio. Ahora quieren un evangelio de entretenimiento, un evangelio emocional. Pero una iglesia que ha crecido en la palabra, una iglesia que esté en un lugar donde sabe que hay palabra de Dios, la gente dice, no, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Yo conozco lo que es el evangelio. Yo sé lo que es el evangelio. Cristo es el evangelio. Y como Cristo es el evangelio, yo sé lo que Cristo produce en la vida de las personas. Una verdad que la iglesia necesita recordar es que ninguna tradición debe estar por encima de lo que es el evangelio. Ninguna tradición. Romanos capítulo 14, léalo conmigo, versículo 19. ¿Sabe, hermanos, que el versículo 19, y cierro con esto, resume nuestro tema, ¿qué es el evangelio? Escríbalo ahí en su Biblia, el versículo 19, póngale ahí, resume lo que es el evangelio. 3, el evangelio produce paz,
Cristo derriba la barrera y reconcilia a los hombres con Dios. Y en cuarto lugar, el evangelio produce gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce una alegría que no depende de ninguna circunstancia humana. No, pero lo más importante que debemos recordar, que Cristo es el evangelio. El evangelio es el mensaje, el reino es la misión, y el Espíritu Santo es quien nos capacita para cumplir su misión aquí en la tierra. Vamos, denle ese aplauso al Señor y póngase de pie y démosle gracias por la palabra que hoy hemos recibido.